para nosotros, como práctica final, como Instituto de Salud Socioambiental, los campamentos sanitarios desde el año 2010 siempre han tenido un gran punto que es innegociable, que es la difusión y la colectivización de los datos. Esto, cualquier referente o cualquier actor que nos ha convocado a cualquiera de los 32 campamentos que hemos desarrollado, sabe y tiene claro que no podemos trabajar en pos de otra cosa. Y en ese sentido es que por este motivo nosotros no nos podemos negar ni nos vamos a negar en lo que sea la presentación de cualquiera de los datos que arroja cualquiera de los campamentos sanitarios, y en este caso la localidad de Sastre, que en marzo del año 2017 nosotros llevamos a cabo y que, como nos habíamos comprometido a un año de ese campamento sanitario, íbamos a hacer la entrega de un informe final, con la idea de, bueno, durante todo este tiempo elaborar y trabajar sobre la base de datos, mancomunadamente también con otras universidades. Ustedes saben que también estos informes los hacemos en conjunto con la Universidad Nacional de La Plata y con la Universidad Nacional de Sarmiento, que forman parte de los aportes más que importantes que desarrollamos en estos informes. Entonces, bueno, todo esto obviamente lleva trabajo. Generalmente las universidades públicas no cuentan con tantos recursos, menos en los escenarios actuales. Y por esta razón también defendemos la universidad pública, porque tiene que ver con esto que nosotros entendemos y estamos convencidos de por qué la universidad pública debe seguir siendo autónoma, debe seguir siendo independiente, porque forma a los profesionales que deberían arrojar y conformar las herramientas que les sirve a estas comunidades como la localidad de Sastre. Así que en ese sentido, bueno, pasamos la primer diapo, allá mi colaborador va a estar atento. Nosotros, bueno, esto forma parte de lo que hacemos con el resto de las universidades. Cada una de las localidades está dividida en lo que se denominan radios censales, ¿sí? Esto es una división que hace el INDEC. Esto está al alcance de cualquier persona. Lo que nosotros hacemos es tomar los radios censales para ver y relacionarlo con cada una de las problemáticas, de las temáticas o de las patologías que vamos viendo en cada uno de los radios censales, y va explicando cómo se desarrolla. Ustedes cualquier cosa me paran, tienen dudas, pregunten. Yo muchas veces intento no utilizar el idioma de los economistas que hablan para que no conozcamos, intento, pero bueno, soy médico y tengo algunos de esos errores. Seguimos. Esto es lo que se denomina la pirámide poblacional. Nosotros, en lo que fue el campamento sanitario de marzo del 2017, evaluamos casi el 61%, no, casi, fue el 61,7% de la población de la comunidad de Sastre, y la distribución de lo que se denomina la pirámide poblacional es la que ustedes pueden ver. Obviamente, de un lado están lo que es el sexo femenino, el sexo masculino. Estas pirámides poblacionales no nos sirven ni más ni menos que como para saber cómo está conformada la población y evaluar qué tipo de perfiles poblacionales tenemos. En este caso, estas pirámides van a depender siempre de cuántas personas nacen, el índice de fertilidad se dice, cuántas personas mueren, es decir, la mortalidad, y cuántas personas en general van o vienen del pueblo, que muchas veces lo que pasa en las comunidades como la localidad de Sastre u otras localidades es que generalmente la población adulto joven lo que tiene que hacer es retirarse de las comunidades en caso de, principalmente, situaciones de necesitar estudiar o muchas veces por situaciones laborales. De cualquier manera, en la población de Sastre no se ve tanto lo que pasa en otras localidades, que generalmente es muy ancha la base, es decir,
las poblaciones son hay mucha población infantil y después hay mucha población de lo que se denominan los adultos mayores, pero población adulto joven no hay tanto. Y acá sí, dentro de todo es bastante regular. ¿La siguiente? Bueno, cuando en el módulo de atención de salud nosotros hacemos una pregunta que tiene que ver, en principio, dónde se atiende, ¿sí? Es importante para esto saber que casi el 70% de la población tenía una obra social o lo que era una prepaga, por lo que se entiende que podría atenderse en un circuito de sistema de atención privado, y sin embargo el 70% el 60% no se atendía dentro de lo privado. Entonces, algunas partes se atendían fuera de la localidad, muy pocos, generalmente eran primera opción San Jorge y segunda opción Rosario. ¿A qué se atribuía? Si pasamos a la siguiente diapo, esto es por lo que se retiraban a otra localidad, generalmente porque es lo que pasa en todas las localidades, no hay especialistas o especialidades o subespecialidades por situaciones de evaluaciones en otro nivel de complejidad, generalmente tiene que ver con recursos tecnológicos, este tipo de cosas. La cuestión de la atención o la falta de médicos, ya en otro nivel, y porque la obra social o la prepaga, generalmente la gente relaciona obra social y prepaga como más o menos lo mismo, pero generalmente las prepagas proponen un escenario de atención que tiene que ver con algo mucho más específico, mucho menos opcional. A eso es a lo que nos referimos. La siguiente. Bueno, cabe aclarar que el centro de salud local, el SAMCO local, nosotros a las personas que se atienden en el efector público se le hace una siguiente pregunta que tiene que ver con la puntuación en relación a la calificación de ese centro de salud. Esto es, se hace una puntuación del 1 al 10, obviamente el 1 es menos satisfactorio, el 10 es mayor satisfacción, y en promedio está en un 6, como un satisfactorio aprobado, básicamente sería ahí, con las salvedades del por qué no les gusta, sobre todo con las cuestiones de médicos especialistas. Lo que menos les gustaba es muchas veces la atención por guardia, y lo que más les gustaba era, por fuera de la guardia, la atención médica, la calidad médica en términos de relación médico-paciente. Bueno, cuando hablamos de los problemas de salud de los últimos 12 meses, es lo que nosotros denominamos como patologías agudas, ¿sí? Menores a 12 meses. Esto puede ser muchas veces patologías que son realmente agudas o son patologías de diagnóstico reciente. Supongamos, la hipertensión, que aquí aparece en este lugar, no es una patología aguda, pero si se diagnosticó hace poquito, aparece dentro de este gráfico. Así que bueno, esto en general se relaciona mucho con las otras localidades, aparece la faringitis, patologías digestivas ligadas a patologías sobre todo de origen infeccioso viral, las enfermedades respiratorias, lo que son las rinitis, y allá aparece hipertensión, y bronquitis y crisis asmáticas, que son como patologías agudas, ¿sí? Es evaluar los radios sensales de los que hablaba inicialmente y ver cómo se distribuyen las patologías respiratorias por cada radio sensal. Entonces uno puede tener noción de a dónde aparece con mayor o menor densidad poblacional determinada patología. ¿Se entiende? Bien. Siguiente. Bueno, esto es mayor a 12 meses, lo que se denominan las patologías crónicas, ¿sí? Que en primer lugar, como creo que todos los lugares, se encuentra la hipertensión arterial. Sí aparece una patología como hipotiroidismo,
que no es una patología que se relacione con los datos oficiales o formales, no solamente ni de Sastre ni de la provincia, sino a nivel nacional y mundial. No es una patología que se reconoce o se tienen datos, porque sí, la hipertensión y la diabetes, que aparecen en tercer lugar, no insulino dependiente, que es una patología que viene creciendo mucho y que de hecho están considerados en conjunto con la hipertensión como una epidemia mundial, y que es parte de las patologías con las que mayores recursos en términos de programas y económicos hay para poder trabajar en lo que se denominan las enfermedades crónicas no transmisibles, porque van creciendo. Acá Sastre no es la excepción, y en el caso del hipotiroidismo no aparece ningún tipo de registro en lo que se denomina la vigilancia epidemiológica de los circuitos por parte del Estado. Bueno, ya en otros lugares aparecen otros trastornos del metabolismo, que generalmente tiene que ver con las cuestiones más de dislipemia, de lo que se denomina el colesterol alto, la hipergliceridemia, esas son enfermedades metabólicas. Y ya aparece asma, artrosis, trastornos depresivos, que eso sí no aparece, no se repite en todas las, o en la mayoría de las localidades. Sí aparece aquí como trastornos depresivos. Cada uno de los, no sé si alcanzan a ver, entre paréntesis aparece una letra y un número. Esto es un nomenclador que se denomina CIE-10, que forma parte de un nomenclador internacional que se utilizan en los datos de este tipo para poder estar hablando el mismo idioma en cualquier parte del país, en cualquier parte del mundo, ¿sí? Siguiente. Bien. Esto generalmente nosotros lo ponemos, los medicamentos que usan, los fármacos que usan los habitantes, porque muchas veces tiene que ver con la relación, primero para evaluar si condice o no condice con los datos que tienen que ver con las patologías crónicas. Y en segundo punto, muchas veces lo que toma jerarquía es que muchas personas, cuando dicen no padezco ninguna enfermedad de los últimos 12 meses, después aparecen diciendo, bueno, tomo tal medicación. Generalmente tiene que ver con la hipertensión o con la diabetes o con el hipotiroidismo que veíamos, que no son percibidas como una patología o como una enfermedad, como una patología crónica, y que cuando uno va a hacer el reconocimiento de los fármacos, identifica que sí tiene que ver con una patología, y esto tiene que ver con la percepción de la gente. Y por eso estos datos para nosotros son interesantes, porque indudablemente a la hora de no identificarlo como un problema o como una alteración, es muy difícil poder llevar a cabo una práctica que aporte en pos de la resolución de ese tema. Entonces, el no tener percepción de que es un problema es un inconveniente importante a la hora de algunas acciones terapéuticas. Bueno, estos son medicamentos que muchos están tal vez relacionados, bueno, el antihipertensivo, los de la patología tiroidea, que se relaciona con lo que veíamos en las anteriores diapositivas, los analgésicos no opioides, que son lo que uno puede usar como ibuprofeno, el diclofenac, todo este tipo de medicamentos, que la gran mayoría no están prescritos por un profesional. Los normoglucemiantes, que son utilizados para lo que son las diabetes que veíamos en tercer puesto de las enfermedades crónicas. Los beta bloqueantes, que además de ser utilizados también para como antihipertensivos y que podrían estar en la primera columna, son también utilizados para patologías de la frecuencia cardíaca, como arritmias cardíacas y todo esto. Bueno, aparecen los normolipidantes, que eran lo de las enfermedades metabólicas que le hablaba, para el colesterol y demás, reguladores del pH gástrico, generalmente para lo que es la gastritis, y lo que son las terapéuticas del asma, que veíamos que formaba parte de una de las crisis asmáticas como una de las patologías a resaltar en las patologías agudas y crónicas también. ¿Siguiente? Bueno, aquí lo mismo, hablamos de la distribución de las enfermedades cardiovasculares, y también podemos evaluar cómo es la densidad poblacional en relación a estas patologías.
Aquí lo mismo, pero con hipotiroidismo. Fíjense, la zona más coloreada, más violeta, bueno, es donde más hipotiroidismo podemos encontrar. Lo mismo con las enfermedades endocrinas, que tiene que ver con, o con la misma diabetes, o con patologías como las que habíamos dicho del hipercolesterolemia o la hipergliceridemia. Las enfermedades respiratorias, crónicas, no agudas. Y entonces lo que nosotros hacemos es el gráfico de la tasa de tumores malignos por determinado periodo de tiempo. Entonces, lo que hacemos es evaluar el periodo 2003-2007, tanto en hombres como en mujeres. El hombre, bueno, es la línea azul y la roja de las mujeres. Y bueno, vemos cómo en el 2008-2012 aparecen con una relativa relación en términos de valores, pero en el caso de los hombres baja un poco en el último periodo 2013-2017 y como en las mujeres aumenta. En el caso de las mujeres, a ver si no me acuerdo si en la siguiente diapositiva... Los valores, perdón, ¿no? Los valores que están en el costado que están medidos. ¿Volver a la otra? No, en cantidad de habitantes cada 100.000. Esto en el caso de las muertes, ¿sí? En el caso de las mujeres. Bueno, también se divide periodo y demás. Lo mismo en el caso de los hombres, ¿sí? Fíjense que acá, en relación a las patologías, las dos patologías más frecuentes, uno lo que hace es la línea de la relación de estas dos patologías. En el caso de los hombres, los tumores, que principalmente tiene que ver con algo que se repite en los tumores de la media nacional, en términos de cuáles son los tumores que se identifican tanto en las mujeres como en los varones. En las mujeres aquí aparecen algunos datos relevantes de cáncer también de colon, que no se veía tanto en otros lugares, pero en general, en el promedio de la población, el hombre tiene dos problemas que tienen que ver con el cáncer, que es cáncer de próstata y cáncer de colon. Primero el de próstata y luego el de colon, y el de las mujeres, útero y mama, que son los que se repiten comúnmente. Lo interesante de esto es que nosotros siempre decimos lo mismo. Estos son datos que sirven en términos de parámetros. Uno no puede decir ni que son buenos ni que son malos. Obviamente siempre sería mejor que no exista un solo cáncer, está claro. Ahora, si uno entiende el proceso y determinados factores, determinadas condiciones que se reúnen para poder llevar a cabo esto, bueno, sabemos que en el escenario de la realidad y de la actualidad uno va a tener determinada patología o determinada cantidad de parámetros que lo que tiene que hacer es trabajar sobre ellos. En este caso, el cáncer que nosotros vemos tanto en las mujeres como en los hombres, hay acciones que son concretas, que impactan significativamente en estos números. Digo, en la mujer, un examen, en el caso del hombre, un cáncer de próstata y un cáncer de colon, hay dos formas de evaluación muy sencillas que impactan en los dos tipos de cáncer más importantes. Entonces, aquí quizás podríamos trabajar mucho más en eso. Quizás en otro tipo de cáncer no, o en otras patologías no. Pero en estos dos casos es el vaso medio lleno que podemos ver de esta situación. Bien. Hacemos esta evaluación también en términos de los embarazos en los últimos 15 años. Esto también se repite mucho, para nosotros forma parte de un dato muy significativo. En primer lugar, nosotros con esto hacemos dos valoraciones. Primero, y lo más frecuente, tiene que ver con la cantidad de partos
cantidad de gestaciones que terminan en una cesárea y no en un parto natural, en primer lugar. Y que esto indudablemente tiene que ver con factores que sobre todo están planteados a nivel de los escenarios profesionales y de las valoraciones profesionales. Y en segundo lugar, el dato para nosotros relevante siempre con esta pregunta tiene que ver con las pérdidas de embarazo. Que sí nosotros, a medida que vamos transitando los campamentos sanitarios, vamos reconociendo que hay primero una pérdidas de embarazo que no están para nada registradas, es decir, que no aparecen en el registro de nadie y nadie sabe nada de estas patologías, hasta que nosotros hacemos una encuesta con las características que hacemos y lo identificamos. Y por eso es importante este tipo de encuestas a la hora de elaborar un análisis de situación, porque pone en discusión y pone sobre la mesa datos que en otro tipo de trabajos no se llevan a cabo, por las metodologías de ese trabajo, ¿no? Entonces, fíjense, también separado por diferentes periodos de tiempo, cómo lo que es cesárea crece. Y siempre, nada más que cada vez que nos vamos acercando al año 2017, se aleja del total de los partos que terminan como parto natural o vaginal, ¿sí? Entonces esto también tiene mucha relevancia y también es un dato a poner en discusión y a trabajar, porque tiene que ver con la salud y el parto respetado y la salud de la mujer con su niño o con su niña y con su pareja. Forma parte de los derechos que también tenemos como ciudadanos de poder tener un parto respetado. La cesárea sí es una muy buena herramienta en tanto en cuanto sea justificada, ¿sí? Sea necesaria, sea como de criterio de utilización. Bueno, continuamos. Bueno, estos son la distribución según el radio censal de lo que son las pérdidas de embarazo, ¿sí? Bien. Esto es la tasa de nacimiento, también por diferentes periodos, en relación a la cantidad de nacidos vivos, con las niñas con bajo peso, los niños con bajo peso y la valoración de la tasa en general de bajo peso. Los datos quizás no varían tanto, pero porque también el índice de natalidad tampoco varía tanto. Es decir, quizás, fíjense que del año 2003 al 2007 y 2008-2012 hay un número de 27 de diferencia. Son 27 nacidos vivos. En una población como la de Sastre, no es poco tampoco. Digo, por eso digo esto, lo de la utilidad de los datos, la utilidad de los números. Los números hablan, ¿sí? Los números son indicadores, los números son conformados por mucha cantidad de datos que nosotros podemos leerlo rápidamente como un número o podemos hacer un análisis de cada uno de estos números que implica una cantidad de factores. Bueno, y lo que es pretérmino, también podemos hacer la misma separación en periodos y según sexo y la tasa. Esto no hace mucho, fíjense que desde el año 98 nosotros hacemos hincapié en esto porque no hace tanto tiempo antes que se hacen tantos registros y se valoriza tanto el tema del bajo peso o los embarazos pretérminos, ¿sí? Bien, continuamos. Bueno, después de lo que hacemos en el relevamiento, que hacemos el casa por casa, saben que después, creo que el día miércoles lo hicimos aquí en Sastre, vamos a las escuelas y hacemos una evaluación a los niños en edad escolar, en donde pesamos, medimos, bueno, auscultamos, evaluamos agudeza visual, la marcha, bueno, un examen físico general que nos permite tener algún pantallazo y poder detectar primero la valoración colectiva en términos del perfil nutricional de estos niños y niñas y segundo, poder detectar algunas cuestiones que sean de necesidad más de resolución inmediata
que se le hace el informe, que no está el informe aquí, pues se hace informe inmediato, supongamos, detectamos una faringoamigdalitis que entendemos que tal vez debería necesitar antibiótico, entonces lo que hacemos es hacer el informe inmediato a las autoridades escolares y ellos lo articulan, ¿no?, con los padres y en todo caso llevan a su pediatra, que es el que lo ve durante todo el año. Nosotros aquí no veníamos ni a medicar ni a hacer absolutamente nada que suplante el trabajo que se desarrolla durante todo el año en términos del sistema de salud. Entonces, bueno, aquí lo que hacemos es evaluar el índice de masa corporal. Esto también es algo que se está viendo mucho, lo que se denomina la campana hacia la derecha, ¿sí?, el aumento del peso, el aumento del sobrepeso de los niños y niñas, que se está cada vez viendo más y que sin duda alguna condice y se relaciona con lo que veíamos como con las patologías que anteriormente describíamos como las patologías crónicas no transmisibles, diabetes e hipertensión, no tanto el hipotiroidismo, pero sí con la diabetes y la hipertensión. Esto tiene un vínculo muy cercano, una relación muy estrecha, ¿sí? Siguiente. ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Quieren preguntar algo? No hay ningún problema, ¿no? Yo voy pasando nomás. Bueno, la separación por edad y sexo, ¿sí? Arriba los varones, abajo las mujeres, y en relación a la edad. Aparece una obesidad grave un poco más importante que en otros lugares, ¿sí? También digo, pensando en esto de las relaciones. Nosotros en todos los campamentos sanitarios vimos que la campana que les mostrábamos anteriormente se perfilaba hacia la derecha, salvo en una localidad que, si mal no recuerdo, fue El Hortondo, que lo que pudimos identificar como un factor diferente al que venían trabajando las otras comunidades tenía que ver con los kioscos saludables en las escuelas. Es decir, a los niños en las escuelas, a los niños y a las niñas en las escuelas, se le ofrecía, supongamos, frutas, ensalada de frutas y demás, pero no, además de la ensalada de frutas se le ponía la bola de fraile al lado, sino que no había bola de fraile, porque en muchos colegios pasa esto, tener la ensalada de fruta o la manzana o la banana o lo que sea, pero además tener el sándwich de milanesa, la bola de fraile y todo, y generalmente, como haríamos casi seguro en la mayoría en algún momento determinado, vamos a buscar el sándwich de milanesa o la bola de fraile. Entonces eso también repercutía. Bien, esto en distribución de la talla, no hay nada relevante en este sentido. Y eso es un poco lo que nosotros venimos a presentar con la idea también de el informe mucho más amplio, que tiene que ver que nosotros lo que hacemos es poner datos y describir un poco más. Todos los datos que recogimos en las encuestas los vamos explayando en el informe que dejamos a las autoridades de la municipalidad y que en el transcurso de hoy mismo, si es que ya no está, también queda a disposición de casos, para que esto actúe como disparador y lejos de aburrir pueda ser un intercambio nutritivo y que podamos aportar a futuro para llevar a cabo diferentes tipos de políticas entre todos, porque indudablemente para nosotros la salud, así como no es la ausencia de la enfermedad, también la salud la construimos entre todos desde el lugar donde estemos. Así que en ese sentido, obviamente esta última diapo no es casualidad en este contexto, para nosotros es importante porque tiene que ver con la razón de ser de la universidad pública. Para nosotros, hacía mucho tiempo siempre se decía que la razón de ser de la universidad eran los estudiantes, y hoy nosotros nos queda claro que la razón de ser de la universidad forma parte del pueblo. Así que en ese sentido es que intentamos aportar nuestro granito de arena. Quedo a su entera disposición para preguntas, para lo que necesiten. Yo quiero hacer una pregunta, dos. Una, por el tema del hipotiroidismo.
¿Hay algún factor que ustedes pudieran identificar porque haya producido tanto hipotiroidismo, el aumento de esa patología en una población como la de Sastre? Bueno, es importante, con las características de este tipo de preguntas, nosotros sí, yo puedo acercar algunas herramientas recogidas de otros trabajos de investigación, de otros equipos de científicos que acercan datos que nos permiten complementar con este estudio, pero que no es este estudio quien nos arroja esa información. ¿Por qué? Porque lo que decía, lo que nosotros vinimos a hacer aquí fue un estudio, una descripción de la situación X de, en este caso, Sastre. Si yo quisiera evaluar cuáles son los factores que impactan en el hipotiroidismo que pude reconocer porque hice este trabajo, tendría que llevar a cabo otro tipo de trabajo, con otras características que nosotros no llevamos a cabo y que, obviamente, suponte, podemos hacer una valoración de determinados factores, relacionarlos con el hipotiroidismo, y eso haría que, supongamos, trabajos de investigación hagan que yo trabaje con ratas y los exponga a determinados factores y valorar de acá a 2 o 3 años cómo es el funcionamiento de la glándula tiroides. Yo esto lo explico para que quede claro, porque sí es verdad que nosotros podemos salir a reconocer, y hay trabajos, por ejemplo, que nosotros estudiamos mucho lo que son los disruptores endocrinos, y estos disruptores endocrinos, ¿qué son? Digamos, son sustancias que funcionan interrumpiendo el eje hormonal que afecta a la glándula tiroides, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una cantidad de disruptores endocrinos están en los alimentos. Por ejemplo, la lecitina de soja, que nosotros tenemos en 70% de nuestros alimentos, es un disruptor endocrino. No lo demostró el Instituto de Salud Socioambiental o la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Nosotros salimos a buscar otra bibliografía de otros trabajos de investigación que hicieron un análisis en este sentido, de los disruptores endocrinos y la lecitina de soja, cómo impactan el hipotiroidismo. A ver, si uno evalúa que tenés una cantidad de hipotiroidismo importante, que no aparece en ningún lado, y que a su vez la lecitina de soja no es tan vieja, incorporada a nuestro alimento, y bueno, uno va a ir ganando ciertos factores. Yo no puedo decir que esto se debe a esto. Ahora, en el análisis, indudablemente entra que lo que estamos comiendo, que es lecitina de soja y que no tiene que ver con una cuestión nutricional, está impactando en el hipotiroidismo que tiene que ver. ¿Qué puede ser el principal factor? No sé. ¿Sí? ¿Qué sé yo? La cuestión de lo que es la soja en sí misma, la lecitina de soja es un derivado, derivados de soja aparecen en mucha cantidad de alimentos. Nosotros nos comimos, creo que todos están faltando eso, nosotros comemos el mismo alfajor, la misma galletita que nos comíamos hace 15 años, y hoy tiene lecitina de soja o derivados de soja, y hace 15 años no. El gusto cambió y todo esto cambió, pero hay ingredientes que no forman parte con la nutrición, sino que tienen que ver con el abaratar costos por parte de las industrias o atajos que impactan en nuestra mesa todos los días. ¿Y ese aumento de hipotiroidismo también se vio en otros campamentos o es una característica de una población como la de Sastre, por ejemplo? No, por eso decía, el hipotiroidismo se está viendo mucho. Vuelvo a insistir en esto de aparece como una ya ahora no aparece tanto como una sorpresa porque llevamos 32 campamentos sanitarios, pero sí aparecía como una sorpresa en los primeros campamentos sanitarios cuando empezamos a identificar el hipotiroidismo, porque cuando uno sale de la facultad y uno como docente no enseña que el hipotiroidismo es una de las patologías más frecuentes que hay o no estudia que el hipotiroidismo es una de las patologías más frecuentes que hay. Y cuando vos vas a hacer el análisis en la población, identificar que está después de la hipertensión y por encima de la diabetes. O sea, en términos
cuantificables, es muy relevante, muy relevante. Otra cosa, vos ahí dijiste que se relevó más o menos el 60% de la población de Sastre. 61,7. O sea, y el otro 40% es porque no quiso colaborar, participar, o porque no se encontró. No, de la población que no quiso contestar, de la población que no se relevó, el 39,9%, hubo 200 casas, creo, fueron 200 casas que no quisieron contestar, que no quisieron participar, y después las otras no se encontraron en las 4 pasadas que generalmente hacemos por cada uno de los domicilios, porque cada encuestador, que no deja de ser ni más ni menos que prácticamente un médico o una médica, porque ustedes saben que esto forma parte de la instancia final de una evaluación final y que si aprueban el campamento se recibieron de médicos y médicas. Por lo que aclaro esto porque todo este trabajo es incomparable con otro tipo de trabajo, porque no hay nadie que sabe hacer un relevamiento con las características que nosotros hacemos y que los encuestadores se preparen durante 6 años para esto. Porque lo que hacemos es eso, claramente el estudiante de medicina no estudia medicina para venir a hacer la encuesta Sastre, sino se va formando en términos de herramientas académicas, pero que esa encuesta la puede llevar a cabo ese estudiante de medicina. Si no, no lo puede hacer cualquier persona, porque indudablemente el trabajo implica una preparación. En ese sentido, es que nosotros decimos, bueno, se pasan 4 veces, generalmente pasás a la mañana, pasás a la tarde del mismo día, volvés a pasar a la mañana o a la tarde del día posterior, cuando no pasaste a la media hora o a los 45 minutos de nuevo. Es decir, los encuestadores pasan muchas veces por el domicilio por esto de que, bueno, muchas veces está trabajando, está en otra situación. A nosotros en marzo nos agarró relativamente en un mes que se puede pasar hasta altas horas, generalmente cuando las personas terminan de trabajar su día laboral, son 8, 8 y media, 20, 30 horas, y el encuestador puede seguir pasando porque da las características del día, ¿no? ¿Cuáles son las incidencias de cáncer en la población de Sastre? Bueno, la incidencia de cáncer, no, acá no estaba, pero lo que es la cantidad de habitantes, la tasa cada 100.000 habitantes es de 380 habitantes, 380 casos cada 100.000 habitantes. ¿Sobre una media nacional? Sobre una media nacional de lo que, según la publicación del Instituto de Cáncer Internacional, que depende de la Organización Mundial de la Salud, es de 280. O sea, estamos arriba de la media nacional. Sí, tanto en la tasa bruta como en la tasa ajustada, que esto significa, para no hablar en idioma de economistas, la tasa bruta lo que hacemos es poner la cantidad de casos sobre la población. La tasa ajustada se ajusta directamente a según qué edad de la población. Podría decirse así. ¿Y la relación con la edad? No, generalmente tiene que ver más que nada con poblaciones ya del adulto mayor hacia arriba, ¿sí? Sí, obviamente, si uno después desagrega determinadas patologías, o si uno evalúa, por ejemplo, leucemias o linfomas, que son tipos de cáncer que generalmente son más frecuentes en poblaciones de entre 25 y 40 años. Entonces son patologías mucho más jerarquizadas en ese periodo etario, ¿sí? En comparación con otras localidades que ustedes han desarrollado campamentos sanitarios, o como por ejemplo el que hizo en Montemaíz el doctor Medardo Ávila, ¿ustedes cómo evalúan la situación actual de Sastre? Bueno, ahí hay una, metodológicamente para mí es importante aclararlo porque hay una diferencia que es muy importante en términos metodológicos. Lo que hizo el señor Medardo Ávila tiene que ver con una evaluación en términos de muestreo, que es lo que frecuentemente se desarrolla de estudios con las características que se hace en los estudios
en general en el país y en el mundo. Lo que nosotros hacemos es un estudio del 100% de la población. Es decir, uno no elige, o elige en el mejor sentido, porque obviamente hay determinadas técnicas, determinadas fórmulas que uno permite decir, bueno, de esta manzana, ¿a quién le realizo la encuesta? A tal lote, a tal casa, y en cada una de las manzanas voy seleccionando una muestra. Eso es lo que se hizo en Montemaí, y tampoco se hizo en el contexto de un estudiante de medicina o un docente de medicina que recaba determinados datos. Yo eso lo aclaro porque eso no nos permite realmente valorar en términos de seriedad una comparación. ¿A qué me refiero? Ni para ellos ni para nosotros, porque si yo comparo dos cosas distintas, estoy faltando un poco a la seriedad de lo que amerita la situación, ¿no? En ese sentido, yo sí puedo decir que según el índice, la tasa que expone el índice del Instituto de Cáncer, sí está Sastre un poquito por encima de lo que hemos encontrado en muchos de los otros. Creo que en alguna de las localidades se repite un número así, pero no en la totalidad, no en el 45% para arriba de lo que sería la incidencia, ¿sí? No sé si fui claro en la explicación. Y territorialmente, ya que también trazaron mapas, ¿cómo se distribuyen los tumores? O los linfomas, lo que sea, ahí está hecho también. Vos sabés, me parece que está, sí, acá en la diapositiva no, pero en el informe sí. Según el radio censal hay. Lo podemos ver. Sí, sí, sí. Nosotros, lo que le explicaba a alguno de los compañeros antes, no hacemos no venimos a hacer un informe multicéntrico de comparativo con otras localidades. Porque, digo, pensando en esto por eso vuelvo a el parámetro internacional, que es lo que nos permite el parámetro comparativo. ¿Sí? Una preguntita más. De las casas que no quisieron contestar, se les preguntaba por qué no querían participar del campamento, tienen un registro de por qué no. En general, los estudiantes, la consigna que tenemos es aquella persona que no nos quiere contestar, no indagamos demasiado para no poner en una situación incómoda ni para generar un clima que es innecesario. Algunas veces sí nos referían, no tenemos un registro de qué nos refirió cada uno, no es un dato para nosotros a relevar, pero hay que tener en cuenta que, un poco con lo mismo que contestaba hoy, ¿no? Un estudio de estas características no se replica en otro lugar. ¿A qué me refiero? Un estudio que conforme el 61% de la población no existe. Digo, porque todos los estudios que hay son en términos de muestreo. ¿Sí? Si uno hace el porcentaje a nivel absoluto de toda la población, no llegaría ni siquiera al 5 o 10%. ¿Se entiende lo que digo? Digo, si yo tomaría una casa de cada una de las manzanas o supongamos, 3, 4 casas de cada una de las manzanas de Sastre, probablemente yo no supere el 10%. Eso es lo que se hace en términos de estudios epidemiológicos. Lo único que se compara son los estudios de censo, los censos que son cada 10 años, que tienen otras características, que no recaba los datos que nosotros recabamos y que tiene, bueno, porque también tiene objetivos distintos, ¿no? Pero digo yo, para relacionarlo, el único estudio que pasa por el 100% de las casas, o que debería pasar por el 100% de las casas, es el censo, y después nosotros que hacemos este tipo de estudio, que no se compara con ningún otro actor, ningún otro sector que pueda llevar a cabo este estudio con estas características. Este análisis de situación, este estudio descriptivo con este porcentaje de cobertura.
Por eso digo, esto quizá en el momento de 61%, 70% o en otros lugares 80%, bueno, eso es un montón y es muy, muy significativo el dato. Digamos. ¿Cuál es la localidad de los campamentos realizados que menos respuesta tuvieron? El porcentaje de los no fue... Mira, si yo mal no recuerdo fue... no sé si fue la que menos. Sí, digamos, en los campamentos lo decimos en la previa y lo decimos en el durante y obviamente en el después. Los campamentos son de la gente. ¿A qué me refiero? No solamente porque tiene que, más allá de que el intendente, la intendenta, el presidente comunal nos convoque y que sin duda alguna tiene que haber una decisión política para eso y nosotros respetamos eso porque no hay tanta gente, digo, tenemos 32 presidentes comunales que han pensado en poner plata en un campamento sanitario. No son tantos tampoco. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, en ese sentido, nosotros respetamos el compromiso y la decisión política de, che, voy a poner 100, 150 mil pesos de lo que, para, digo, uno puede pensar en diferentes características del armado y demás, pero más allá de que el intendente o el presidente comunal defina traer al campamento sanitario, después también te tiene que acompañar la gente en contestar la encuesta. Digo, nosotros podemos ir a golpear la puerta y la gente no te atiende por diferentes motivos, el porcentaje de cobertura de 60% te cayó a 20%. Y si es significativo, sí, no deja de ser significativo, pero no es las características con las que nosotros tenemos la impronta del campamento. Entonces, en ese sentido, nos ha pasado muchas veces que nosotros tomamos la definición como equipo de la práctica final y como equipo del Instituto de Salud Mental, que en tanto y en cuanto estén dadas las condiciones, nunca íbamos a estar condicionados por qué color político nos convocara a llevar a cabo el campamento. ¿Por qué? Porque en realidad la razón de ser son ustedes, no es ni el intendente, ni el gobernador, ni nosotros. En ese sentido, muchas veces, como tenemos 4 fechas en el año de campamento sanitario, algunas veces esto se relacionaba con fechas electorales, que no depende de nosotros, porque esto es calendario académico. ¿Sí? Nosotros, cada 3 meses, se reciben médicos y médicas y forman parte de una mesa final. Entonces nosotros no podemos decir a los estudiantes de medicina, no, ahora no vamos porque hay elecciones porque el estudiante de medicina a su vez también se quiere egresar. En ese sentido muchas veces queda sesgado en algunos sectores, esto viene a ser campaña política, y bueno, claramente hemos demostrado en estos 6 años de trabajo, 8 años de trabajo, que estamos lejos de eso, porque si no seríamos radicales, socialistas, peronistas, que los hay gente que de todo, pero nosotros intentamos no quedar limitados en el reduccionismo de los partidos políticos, porque tiene que ver con algo mucho más trascendente. En ese sentido, a nosotros nos pasó que en San Gregorio, me acuerdo, que un sector de San Gregorio, que era muy pro el anterior presidente comunal, entendió que si nos cerraba las puertas a nosotros era cerrarle las puertas al presidente comunal y en realidad era cerrarse las puertas a sí mismo. De ese tipo de cosas sí hemos visto, pero tampoco no se repitió tantas veces. En el Hortondo quizás a nosotros, no, en el Hortondo no, bueno, no me sale el nombre ahora. Hubo alguna localidad que hubo algún conflicto con el presidente comunal y el ministro de Salud en su momento, y también hubo algunas cosas que no... Arequito nos dieron de baja el campamento sanitario 2 semanas antes. ¿Parte de la comuna? En realidad hubo algunos inconvenientes, entendemos que por parte de la organización local con otros niveles de organización, que bueno, entendieron que el campamento sanitario no aportaba en este sentido, más allá de la cuestión que uno puede criticar las formas metodológicas en las que se nos informó y todo esto, bueno, es de conocimiento público que muchas veces el Ministerio no nos acompaña en este trabajo, y de hecho ha
muchas veces planteado que este trabajo forma parte de una desprolijidad y demás, pero bueno, nosotros sinceramente no hacemos caso en ese sentido, tampoco salimos a responder nada de esto porque, como vuelvo a decir, no hay estudio que les permita al resto poder hacer alguna valoración de lo que significa el campamento sanitario, ¿no? Se habla mucho como espectador, básicamente, entonces en ese sentido nosotros nos debemos a la gente, después que la gente nos juzgue. Gastón, dejando de lado lo que son las cuestiones negativas sobre el campamento sanitario, ¿cuál sería la contracara de esto que está describiendo? El nicho ideal que debería ocupar el Estado como organismo propulsor de otras medidas posteriores, usando esta herramienta de campamento, de qué se puede nutrir, cómo puede aprovechar la facultad, la universidad pública, y qué medidas o a quién puede convocar para decir, bueno, tenemos este problema, dónde encontramos soluciones y la aplicamos a la población. Bueno, esto también, Luis, lo fuimos aprendiendo en el transcurso, porque indudablemente nosotros cuando arrancamos en el año 2010, no sabíamos que íbamos a terminar en este lugar, digamos, en donde la gente cada vez nos convoca más, donde hay una larga lista de grupos de vecinos, de organizaciones sociales, de presidentes comunales, que nos convocan y nosotros, por diferentes motivos, no podemos dar una respuesta tan inmediata como nos gustaría dar. Primero porque formamos parte de un calendario académico de una facultad y de una carrera que nos obliga a enmarcarnos en esa fecha. Pero creo que después de 8 años de campamento, y ya en un campamento 32 por parte de la práctica final, pero algunos más por fuera de la práctica final, nosotros cada vez más hemos asumido el espacio en donde podemos brindar esta herramienta que no genera a nadie y que a su vez empezamos a encontrarnos con otros actores de la comunidad científica, pero de la comunidad tampoco no científica, que se reconocen en otros saberes, y en esos intercambios es donde nacen las respuestas. Porque eso también es importante para nosotros. La universidad forma parte de una pata del conocimiento que no es ni más ni menos que la pata del conocimiento de otros saberes, y entre ellos, sobre todo, los vecinos y los conocimientos originarios que para nosotros forman parte de la complementariedad de esto. En este sentido es que nosotros ofrecemos este análisis de situación y decimos, bueno, a partir de esto, como pasó recién, bueno, ¿qué hago? Me decía la presidenta comunal. ¿Qué hago? Bueno, podemos empezar a articular algunos trabajos, algunos intercambios que permitan ir convocando a otros actores que puedan aportar en otro sentido, que no somos nosotros los referentes ni somos tampoco nosotros los especialistas. Pero por ejemplo, María, la intendenta, me decía, ¿cómo puedo proponer algo diferente a la producción si es que ustedes me dicen que tiene relación con, o podría tener relación con alguna de las patologías estas? Sí, lo mismo que acabo de explicar, ya, posibilidades de relación tiene, es imposible decir que no podría tener. En ese sentido, bueno, es ir buscando alguna propuesta alternativa y que cierre a los diferentes actores, porque también es verdad que si nosotros identificamos que puede haber un crecimiento en determinadas patologías porque hay un modelo de producción imperante en la zona. Si yo tengo campo y yo hoy, como hace 20 años, el Estado Nacional y el Estado Provincial me propone como política agropecuaria esto, es muy difícil correrme de eso. Entonces, en ese sentido, ¿cómo hacemos para, en vez de decirle al agropecuario, entendiendo que tiene la mejor de las intenciones, ¿sí? Partiendo de ese punto, ¿cómo hacemos para decirle, bueno, vamos a empezar a producir otra cosa que intentemos que no enferme, que no mate y que por sobre todas las cosas le dé de comer al pueblo? Y que pueda ganar la misma plata, o más. Porque eso también hay que ponerlo sobre la mesa. Si yo le digo a cualquiera de ustedes, bueno, ustedes tienen un sueldo de tanta plata y le digo, bueno, venite a trabajar por el 100% menos y mínimamente lo piensan, sumado a que hay elementos que seguramente no están en discusión sobre determinadas mesas,
nosotros como facultad intentamos ir acercando esas partes. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que le proponíamos a la municipalidad es, bueno, convocar, por ejemplo, a un ingeniero agrónomo, Eduardo Cerdá, para proponer instancias de trabajo en conjunto con la municipalidad para ir acercando herramientas a los agropecuarios, a las personas que estén trabajando en el campo y demás, para ir generando otra producción que es posible y que no da menos dinero, pero sí que enferma menos y que mata mucho menos. Entonces, porque esto también es importante. Si nosotros, en términos de lo que significa el impacto concreto en salud del modelo de producción, por fuera de este trabajo, yo no lo puedo negar, porque yo estudiamos a referentes de todo el mundo y hay trabajos científicos con una contundencia científica y una metodología científica que ya no discutimos más si determinados tóxicos enferman o matan. Ya el que lo quiera discutir, que se vaya a estudiar. Yo no puedo seguir discutiendo eso, porque si no hay que seguir discutiendo lo mismo que hace 10 años. Lo que nosotros tenemos que empezar a discutir, ¿qué ofrecemos como todos actores de una misma sociedad? Que lo mejor que pueden hacer los que están mirando desde arriba es dividirnos. Y en este sentido, ingeniero agrónomo contra médico, los médicos contra los vecinos contra... Y es lo peor que podemos hacer, porque le somos funcionales a los que están mirando de arriba. Porque nosotros no podemos poner la mira en personas que quizás por falta de recursos metodológicos y determinados espacios de discusión siguen pensando o siguen queriendo pensar que esto no enferma o que no mata. Si nosotros nos volvemos todos fundamentalistas, el fanatismo divide, no multiplica. Y nosotros necesitamos multiplicar. Porque si no vamos a seguir estando los que seguimos pensando de una forma encerrados en un lugar y los que siguen pensando de otra forma en otro lugar. Y la mejor estrategia que nosotros podemos darnos es convocarnos entre nosotros a intercambiar el diálogo. Y a mí no me interesa, ojalá que a mí me demostraran y que a nosotros, a todos, nos demostraran que lo que estamos diciendo es mentira. Ojalá me dijeran que el glifosato no impacta en la neuroglia, ojalá me dijeran que el glifosato no impacta en los riñones, no impacta en el hígado, no impacta en el desarrollo, no impacta en el embarazo, pero estarían maravillados. Ahora, lo claro es que nosotros no podemos seguir pensando en discutir 15, 20 años más, porque mientras tanto, quienes les interesa seguir utilizando nuestros suelos, como no utilizan los suelos de otros lugares, para matarnos, para enfermarnos y para sacar los recursos como los sacan, que para nosotros, cuando hablan de recursos, no tiene que ver con un recurso, que es el suelo donde se deberían alimentar a nuestros pueblos y no deberían sembrarse commodities, bueno, indudablemente tenemos que ponerlo en discusión, pero de alguna forma tenemos que lograr encontrarnos para generar una alternativa. Yo no le voy a ir a decir mañana al productor a determinada distancia de acá, mañana no se puede hacer, porque si no, sería poco inteligente y sería irreal, porque no lo van a hacer. Tenemos que generar los recursos como para generar una propuesta, una alternativa concreta en los factores que intervienen en un modelo de producción o no. Y en ese sentido es que nosotros proponemos a un Eduardo Cerdá, a un Walter Pengue, a compañeros que están trabajando en diferentes temáticas y que nosotros hemos decidido, a una Perla Herrero, que plantea y trabaja sobre la alimentación. Entonces, estas no son discusiones que pueden estar aisladas las unas de las otras. Tienen que ser discusiones que vayan complementando. Yo no puedo discutir la forma de alimentarnos sin discutir la forma de producir en el campo, o las formas de cómo son los circuitos de producción en cualquier sentido de nuestra cadena alimenticia. Porque tiene todo que ver con todo. Entonces, ¿qué mejor que sentarnos entre todas las partes y proponer cosas que puedan ser superadoras a la hora de solamente discutir entre nosotros mismos? En este sentido es que propusimos y bueno, desde la municipalidad les pareció interesante poder empezar a proponer un espacio donde se empiecen a generar este tipo de cosas, sabiendo que de un día para el otro tampoco nos va a pasar todo lo que pretendemos que pase. Esto para nosotros lo hacemos para que chiquitos como ese chiquito que anda dando vuelta y para que los nietos y para que los bisnietos puedan empezar a encontrar un mundo mejor del que nosotros encontramos. Mañana no va a resolverse todo, pero me parece que
forma parte también de nuestra inteligencia y de nuestra estrategia, entender que las cosas no van a pasar de un día para el otro, porque también esto nos los quieren hacer creer para desalentarnos, y es lo peor que podemos hacer. Porque las cosas pueden transformarse. De hecho, hace 25 años no teníamos el modelo de producción agropecuario que tenemos hoy. Hay alternativas. Chicos, chicas, no sé si hay alguna pregunta más. Muchísimas gracias por el espacio y a su entera disposición. Gracias. Gracias.